Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un culto más de recepción del Día del Señor, en el cual tendremos la oportunidad de analizar su palabra y también gozarnos también acercándonos a este día santo como conforme a la palabra de Dios nos ha mandado. Quiero darles la bienvenida a la Iglesia de Dios Congregación Judá en la Ciudad de México y sean ustedes parte también de esta alabanza a nuestro Dios y de este culto hermoso que tendremos. Voy a suplicarle que me acompañe a orar para poner en manos de Dios este culto, así es que oremos por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias por tu misericordia que has derramado en tu iglesia y por este día también especial que ha llegado hacia nosotros, Señor. Yo te ruego que no te olvides de tu iglesia y que nos fortalezcas en todo momento y que la gracia tuya sea derramada en todos nosotros, Señor. Danos de tu conocimiento y la potencia de tu Espíritu Santo. También nos santifique en esta tarde, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ya hemos puesto en manos de Dios este culto, así es que voy a suplicarles a que me acompañen a leer la eterna ley de Dios, que es una buena costumbre que la Iglesia de Dios tenemos en recordarnos estas 10 palabras importantes para nuestra vida y nuestra vida espiritual. Éxodo capítulo 20, leeré desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo o del sábado, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la eterna ley de Dios, que como bien hemos comentado, estas 10 palabras son parte o debieran ser parte de nuestro comportamiento y nuestra conducta si queremos también agradar a Dios. Vamos a tener la alabanza del día de hoy, la cual también es una palabra ahora entonada para que el Evangelio también nos haga también reflexionar sobre nuestra vida y cambio en ella. Este canto que escucharemos es para fortalecimiento de nuestro espíritu. Escuchémosle también.
Bueno, gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros en este culto y por la alabanza que hemos escuchado. Ahora vamos a tomar el tema de esta tarde, que se titula Cristo primogénito de toda creación. Y en esta situación, hermanos, vamos a analizar la palabra de Dios para eliminar de nosotros cualquier pensamiento que pueda tener tanto en la idolatría trinitaria como también en algún pensamiento de que Cristo Jesús no es parte de la creación ni primogénito de la creación de Dios. Vamos a también a leer la palabra de Dios que está escrita en el libro de Juan. En el capítulo 1 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que fueron hechas, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Aquí encontramos la explicación de la palabra de Dios, en la cual nos da a comprender que Cristo Jesús estuvo desde el principio y fue llamado el Verbo de Dios. Y este Verbo de Dios también era la acción en cuanto a la creación de Él y la razón de la creación del mundo también. Así es que en esta complejidad del pensamiento de Dios, también su misericordia se manifiesta en todos nosotros, tomándonos en cuenta para que esta predicación así sea llevada para todos nosotros. Vamos a tener también que comprender que este verbo, que es la creación de Dios, o este verbo de Dios, es parte también de la formación de todos nosotros, para comprender que Cristo Jesús ha sido esa acción y que hemos conocido al Padre Eterno conforme a su palabra a través de Cristo Jesús, y no tal vez como la gente piensa, de que el Padre Eterno ha sido puesto o lo hemos visto, porque no hemos visto al Padre Eterno, sino que hemos visto a la gloria de Dios Eterno a través de la manifestación de Cristo Jesús. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14 la palabra de Dios, que dice así: Y Él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús y adoran a Dios, porque es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y el que había en su cabeza muchas diademas, y tenía el nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y él estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre llamaba el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Aquí el libro del Apocalipsis nos va a revelar un momento diferente del tiempo que es revelado por Juan en el capítulo 1, porque en el capítulo 19 de Apocalipsis lo refiere al Verbo de Dios, al mismo Verbo de Dios, pero ya en una manifestación diferente a su venida, y ya presto para aquellas cenas de la cena del Cordero o las bodas del Cordero también. En este momento también la palabra de Dios nos va a mostrar que el Señor Jesucristo ha sido manifestado desde el principio, y que a Él se debe la honra y la gloria como el Cordero de Dios que sale victorioso de la muerte, y también en este momento que está hablando Apocalipsis sale victorioso también de aquellas defender a su pueblo y de aquellas batallas para sujetar a sus enemigos. Lo cual quiere decir, hermanos, que este Señor Jesucristo es el Alfa y el Omega, el primero y el último, y el que Él está desde la creación de Dios, y que esta manifestación se ha logrado a través de los tiempos por la bendición de Dios y al ser el primogénito de toda criatura. Vamos a leer otra parte también en la palabra de Dios para que nos quede correctamente entendido. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 17, leeré desde el verso 1 hasta el verso 5 la palabra de Dios, que dice así: Esto dijo Jesús, y levantando sus ojos al cielo añadió: Padre,
llegó la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo también te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que le diste les dé él vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo, y yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese. Según Juan 17 del 1 al 5. Esta explicación tiene dos puntos importantes a que consideremos. La primera, dice el Señor Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual enviaste. Aquí este es el primer punto de esta explicación que el mismo Señor Jesucristo da testimonio. Dice, al único Dios verdadero. No lo comparte el Señor Jesucristo la gloria del Padre Eterno, porque Él lo envió, y no da pie a un pensamiento de que el Señor Jesucristo es una parte de una Trinidad, porque en primer lugar no está mencionando a la siguiente persona según la Trinidad pagana, que es el Espíritu Santo, sino que está dándole lugar de aquel que le envió, y él no se puede enviar a sí mismo, por muy complicado que sea el lenguaje. Tampoco es un lenguaje complejo para que nosotros no podamos entender, sino que la complejidad está en tratar de meter esa ideología de la Trinidad. Y dice, que te conozcan al único Dios verdadero y a Cristo Jesús al cual tú enviaste. Y en varias ocasiones el Señor Jesucristo menciona que la doctrina que Él tiene no es la doctrina de Él mismo, sino de aquel que le envió. Y eso lo vemos en varias partes en los evangelios. Y la segunda parte que explica la palabra de Dios aquí es que te glorifiquen a ti glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca antes de que el mundo existiese. Y aquí el Señor Jesucristo da testimonio acerca de que Cristo Jesús estuvo desde la creación y es el primogénito de la creación de Dios, dando testimonio también en aquel momento, ya cuando estaba para morir o para ser sacrificado, en el cual está diciendo que es el principio y el primogénito de toda creación, y lo confirma. Así es que, teniendo esta parte comprendida, vamos a leer otra parte en la palabra de Dios que está en el libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 26, que dice así: y díjome entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces de la mar y las aves de los cielos, y sobre los granos, y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuanto animales se mueven sobre ella. Dice, hagamos. Y cuando está hablando de este verbo, está hablando de un término plural, no está hablando, dice, hágase o haga, o yo haré, sino que dice, hagamos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús refleja el poder del mismo Padre Eterno, para cuando dice hagamos también. Vamos a tener más adelante en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, en el verso 4. Pero antes de leer del capítulo 30, verso 4 del libro de Proverbios, comprendamos de que Cristo Jesús, como dice, antes de que el mundo fuese, está explicando que Él participó en la creación de las cosas que hoy vemos, de lo que se ve y de lo que no se ve, como dice su palabra. Ahora sí vamos a entender en el libro de Proverbios, en el capítulo número 30, lo siguiente. Dice, ¿quién subió a los cielos? Capítulo 30, verso 4. Dice, ¿quién subió a los cielos y bajó? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su manto? ¿Quién fijó los fines de la tierra? ¿Cómo se llama y cómo se llama su hijo? ¿Lo sabes tú? Aquí la reflexión que el libro de Proverbios nos hace entender es que la participación en la creación fue una instrucción del Padre Eterno sobre Cristo Jesús para crear lo que hoy vemos. Y dice, ¿quién sujetó esos montes y quién sujetó y les puso leyes a estos? Dice, conoce su nombre y el nombre de su Hijo, dando a explicar de que Cristo Jesús ya estaba desde la creación con el Padre Eterno a su lado, y quitando muchos mitos de los pensamientos de que Cristo Jesús es a partir del mundo, a partir de los evangelios o a partir de lo que es el Nuevo Testamento.
Pero no está diciendo esa parte la palabra de Dios, porque esta es una parte que está relacionando desde el libro del Génesis hasta su manifestación ya como hombre o como carne, este verbo de Dios. Vamos a entender otra parte importante acerca de la sabiduría de Dios, y el próximo texto que leeremos está hablando acerca de la sabiduría de Dios como tal, es decir, no como una persona, sino como una manifestación de un poder. Incluso lo menciona en una manera femenina, pero no porque sea una femenina, sino porque el lenguaje así lo está teniendo. En Proverbios capítulo 8 leeremos desde el verso 22 hasta el verso 30, y dice así: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes y las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes que los collados era yo engendrada. Yo había aún hecho la tierra, ni las compañías, ni el principio del polvo del mundo. Cuando fundaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando enseñaba el compás y sobre la sofraz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Y aquí está explicando acerca de la sabiduría de Dios, como les decía, en un aspecto femenino, en el cual no está identificado, no porque no haya una manifestación femenina o masculina, sino porque lo habla como una sabiduría, pero es un tema de interpretación de la lengua que así es. Pero lo que está diciendo aquí, la parte importante y en esencia, es de que antes de que se formase el polvo de la tierra y antes de que se formase todo, el Señor Jesucristo estaba con el Padre eterno, con el Dios eterno, y dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y fui delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Es decir, convivía con el Señor, con el Padre eterno, porque así era ese pensamiento. Ahora, el apóstol Pablo menciona que Cristo Jesús es la sabiduría de Dios y el pensamiento de Dios, porque en él se manifestó y todo lo que fue creado por él fue creado, según lo vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 24, que dice así: Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios, dice así. Cristo Jesús es esa sabiduría de Dios, la cual se manifestó desde el principio. Entonces el Señor Jesucristo no tan solo se manifiesta en un verbo, sino también en el alfa y en el omega, y también en la sabiduría de Dios y en el conocimiento de Él, y como su Hijo eterno. Y esas son las diferentes manifestaciones que vamos a ver del Señor Jesucristo antes y durante los evangelios también. Entonces esto es lo que también vamos a ir comprendiendo, que Cristo Jesús fue el primero de la creación de Dios y que su manifestación fue en mucho tiempo no desconocida, pero no se manifestó en la carne, porque eso es lo que dice en el libro de Juan, que el Señor Jesucristo se manifestó en carne para con nosotros. Vamos a continuar, vamos a leer ahora en la primera carta a los Colosenses, perdón, en la primera parte, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, leeremos desde el verso 13, dice así: el cual nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo de su amor, en quien tenemos redención y remisión de pecados, reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles e invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados y potestades, y todo lo fue creado por él y para él. En esta carta a Colosenses, hermanos, vamos a identificar que Cristo Jesús es el primogénito de toda criatura,
y que Él participó de la creación y estuvo con el Señor desde el principio. Y al decir el primogénito de toda criatura no da lugar a pensamientos o mitos que aquel ángel Lucifer que fue enviado a la tierra fue el primero de la creación, porque no dice la palabra de Dios en ningún momento. Y aquí lo confirma, que Cristo Jesús estuvo desde el principio con el Señor eterno y el Padre eterno para manifestar su gloria. Y esta es la parte interesante o la parte importante donde podremos rescatar 3 puntos importantes. Primero, que el Señor Jesucristo es la imagen de Dios, y es decir, una manifestación de la naturaleza divina. Y así es como se comprende y se debe de comprender. Es una manifestación del poder divino del Dios eterno, y no es parte del Dios eterno como se cree, como una Trinidad, sino que esa manifestación hay un convivio y una relación muy estrecha, porque dice el Señor Jesús, dice, me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, y dice, el Padre y yo somos una misma cosa, y no significa que sean la misma persona, sino que significa que hay una perfecta comunión entre Dios, el Padre eterno, y el Señor Jesucristo. Y la segunda, también como ya les había dicho, es que el Señor Jesucristo es el primogénito de la creación de Dios, el primero de toda la creación. Antes de que el mundo existiese, el Señor ya es, y Él participó con Él desde la creación del mundo. Entonces ese es el segundo punto. Y el tercero es que para considerar que la creación por Él, y Él es el motivo de la creación y el propósito de la creación, dice, porque en Él y por Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Y entonces estas 3 enseñanzas que vamos a tener desde la palabra de Dios, a comprender que en la creación también el Señor Jesucristo ya estaba y se había manifestado. Por eso es que cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, o como dice aquí, dice, he aquí que el hombre es como uno de nos, así conociendo el bien y el mal. Es decir, ya conocía la palabra de Dios, de que el Señor Jesucristo estaba desde la creación, y desde el Génesis es consistente esta enseñanza. O también, como dice, bajemos y confundamos en aquel momento en el libro del Génesis, en el capítulo 11, verso 7, cuando baja y confunde en la torre de Babel a las personas, porque se habían manifestado en contra del poder de Dios. Ahora bien, vamos a entender que Cristo Jesús es ese alfa y esa omega, el primero y el último, para que comprendamos que la trayectoria del Señor Jesucristo, que en diferentes partes de la palabra de Dios se le conoce, y nosotros así le conocemos hoy, porque lo estamos viendo desde el aspecto de los evangelios o de la última parte de la Biblia, pero desde el principio de la creación hasta hoy se ha manifestado. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1, verso 8 del libro del Apocalipsis, que dice así: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. Él es, el que era, el que viene y el todopoderoso. Aquí pudiera causarnos un poco de extrañeza, dice el Todopoderoso, y dice el que soy, el Señor Dios también. Pero recuerde que en Jesucristo se manifiesta como verbo, también como dice, como Dios, teniendo una dignidad divina, y tiene una representación también como Dios, aunque dice que Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios eterno, porque Él lo ha obedecido y obedecerá al Dios eterno, al cual también dará la honra y la gloria, y cuando termine su reino, que es ese milenio que esperamos, el Señor Jesucristo dará toda la autoridad al Padre eterno. Entonces, cuando habla de yo soy el alfa y el omega, pues está hablando del Señor Jesucristo, pero no está diciendo que es el mismo Dios eterno, sino que está diciendo que Él también tiene el poder y la gloria y la honra. Vamos a leer en el libro de Juan en el capítulo 1, verso 18, para que comprendamos también esto. Dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, según leemos en Juan capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito, dice, que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró.
Y lo que ahora vemos del Señor eterno, del Padre eterno, y lo que conocemos de Él es a través de Cristo Jesús en todo momento y en sus manifestaciones, en diferentes formas que ha hecho tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo se ha manifestado en nuestras vidas y esa ha sido la obra del Señor. Ahora bien, si nosotros conociéramos el poder del Padre eterno en esta condición humana, no lo soportaríamos, porque dice la palabra de Dios que ni los cielos pueden contener el poder del Padre eterno, solamente aquellos, dice, que la maldad también, dice, no puede habitar en medio de él. Nosotros que somos carne no podríamos soportarlo, el poder del Señor eterno, del Padre eterno. Pero entonces, ¿a quién hemos conocido? Pues hemos conocido al Padre eterno a través de Cristo Jesús, porque Él ha manifestado su poder. Mire, vamos a leer, dice así. En el libro de Mateo capítulo 3 verso 17 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Dice, bueno, hay una voz, y dice, bueno, pues aquí entonces se está escuchando al Padre Eterno, y ya hubo quien lo escuchó, pero no es así, hermanos. Vamos a leer la explicación que da el mismo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 17 y 18, que dice así: porque había recibido de Dios Padre honra y gloria, y cuando una voz tal fue enviada de la magnificencia gloria, este es el amado Hijo, el cual yo me he agradado, según segunda de Pedro capítulo 1 versos 17 y 18, donde está explicando que la voz que se escuchó no es la voz de Dios, sino fue una voz enviada del poder de Dios, porque así su manifestación. Y esto no encuentra la palabra, no se contrapone con toda la explicación que Cristo Jesús hace respecto a la manifestación de Dios y el poder de Dios. Así es que Cristo Jesús se ha manifestado desde el principio de diferentes formas y de diferentes maneras, porque la palabra de Dios así lo explica y así lo estamos entendiendo. Y eso refuta y quita ese pensamiento que hay acerca de la Trinidad y de que Cristo Jesús también es Dios. Bueno, lo que estamos entendiendo es que sí es un ser celestial, es un ser que trae y manifiesta el poder de Dios, y que de alguna forma también al pueblo de Israel se le manifestó como Jehová de los ejércitos, y fue aquel ser que también se manifestó como persona en algunos momentos y episodios del Antiguo Testamento, pero no está hablando acerca del Dios eterno, porque como dice su palabra, a Dios nadie le vio jamás. Vamos al libro de Juan en el capítulo 6 verso 46 para entenderlo. Dice: no que haya visto alguno al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Aquel que vino de Dios, que es Cristo Jesús su enviado, el Mesías, el ungido también, el Cristo, ese el Señor Jesucristo, el Maestro que tenemos. Él conoce a Dios porque fue enviado por Él, y lo que conocemos del Dios eterno, como ya lo he dicho en varias ocasiones, hoy lo conocemos a través del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Juan capítulo 14 verso 9 lo siguiente, dice así. Juan 14, 9 dice así: Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque pues dices tú, muéstrame al Padre. El trabajo que el Señor Jesucristo fue manifestar el poder de Dios como un mensajero también, como un ángel, como un predicador, como un profeta, como un sacerdote que se comunicaba con el Padre eterno. Y dice, bueno, aquí ya cuando va a morir, dice, y Felipe le pide, dice, muéstrame al Padre. Dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y dices, muéstranos al Padre, cuando el Señor Jesucristo en realidad se estaba manifestando a través de él. Como yo les decía, hay muchas formas de comprender esta parte, y el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento también se manifiesta como el creador de las cosas, porque también se manifiesta como su rol o como su perfil, también como un Dios eterno, manifestando el poder del Dios eterno. Y valga, como un Dios eterno como el Señor Jesucristo, porque Él es el principio y el fin de toda potencia y de toda creación y de toda criatura.
Vamos a leer el Salmo 110, verso 1, para que comprendamos algunos aspectos de estos que todavía pudiera quedar duda. Dice así, el Salmo de David: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por estrados de tus pies. Dice, mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová, el Padre eterno, le dijo al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra, porque aquí está hablando de los dos Jehovás, Jehová el Padre eterno y Jehová el Señor Jesucristo, que en ambas partes, según la explicación que hemos comprendido, es de que Jehová es la referencia o el nombre impronunciable en su momento para la escritura antigua, para comprender que el Padre eterno es Jehová y también su Hijo es Jehová, y tal vez esa pueda ser la confusión que podamos tener, porque aquí la explicación es ampliamente explicable, porque cuando dice Jehová dijo a Jehová, es decir, el Padre eterno dijo al Señor Jesucristo, ahora lo podríamos comprender así. Dice, Jehová el Padre eterno dijo al Señor Hijo o al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso se va a repetir en el libro de Mateo en el capítulo 22, verso 44, en Marcos 12, 36, en Lucas 20, 42 y en Hechos 2, 34. Entonces, ¿a quién se refería la palabra de Dios en esta parte? Pues al Hijo y al Señor Jesucristo, y al Padre como Jehová también, y teniendo el mismo nombre, pero no refiriéndose a la misma persona ni a la misma autoridad. Vamos a leer en el libro de Zacarías capítulo 3, verso 2 lo siguiente, dice: y dijo Jehová el Hijo a Satán, Jehová el Padre te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no esté tesón arrebatado del intermedio. Aquí la parte importante, además de la profecía, lo que está explicando, dice, Jehová dijo a Satán, Jehová te reprenda. Si él fuera la misma persona, dice, yo te reprendo, pero dice Jehová el Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, o Jehová el antiguo Jehová de los ejércitos, que se manifestó al pueblo de Israel en persona cuando lo vio su dorso Moisés, o cuando se le presentó a Josué como un soldado también, o se le manifestó como un ángel enviado también como un señor a Abraham. Ese Señor es Jehová, el que está hablando, que es el Hijo o el Señor Jesucristo ya para el Nuevo Testamento. Y dijo Jehová el Hijo a Satán, Jehová el Padre te reprenda. Entonces dice, ¿cómo pudiera hacerlo si estamos hablando de la misma persona? Y aquí la explicación entonces de la participación del Hijo, de la participación del Señor Jesucristo desde la antigüedad como primogénito de la creación. Porque dice el Salmo 5:4, dice, la maldad no habita en él. Y Satanás no puede estar en presencia del Padre eterno, porque es maldad y porque también es parte también de este mundo que será destruido al final de los 1000 años, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Y el mismo que se le presentó, como decía, a Abraham en el capítulo 18, verso 1 y 2. Entonces vamos a comprender que el Señor Jesucristo es desde la creación el primogénito de toda criatura, y Él participó desde la creación y se manifestó de diferentes formas antes de manifestarse en carne, como fue el Verbo de Dios, y que Él también tiene una personalidad divina, en la cual también nosotros hemos creído, y también el pueblo de Israel también lo ha creído así, porque el Padre eterno y el Señor Jesucristo tienen una alta comunión, una grande comunión muy estrecha, y que todo lo que conocemos del Padre eterno es a través del Señor Jesucristo o de Jehová. Dios les bendiga, hermanos, espero haberle aclarado estas dudas y también dejar muy en clara también la participación del Señor Jesús, y Dios les bendiga y paz a vosotros.
Gracias a Dios por estos momentos de estudio que hemos tenido, y Dios fortalezca también en su palabra a usted y nos siga dando la oportunidad de seguir predicando. Vamos a despedirnos en oración y después tendremos avisos y noticias también. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias por la misericordia tuya que has derramado en tu iglesia y la fortaleza que en ti sentimos, Señor, cada vez que podemos orar. Bendícenos, Señor, y llena de tu gracia a tu iglesia y a tu pueblo. En este día santo te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los avisos y las noticias son los siguientes, mis hermanos. Vamos a ya continuar abriendo el templo. Estamos normalizando nuestras actividades cada 8 días y a lo largo de la semana, en la cual queremos invitarle a que usted participe en el culto presencialmente a través de un registro que se hace en la página de la iglesia, que es www.iglesiadediosjuda.com/eventos, y ahí puede registrar su asistencia. Si tiene algún problema, avísenos también en el teléfono que allí aparece para que nosotros lo tomemos también en cuenta. Y por el otro lado, hermanos, si usted no puede asistir, Dios le bendiga también, porque también puede participar en el culto a través de las redes sociales de YouTube y Facebook, que usted ya conoce. Por lo pronto son todos los avisos que tenemos, hermanos, y no tengo más que agradecerle a Dios y a usted por haber estado en este culto, y Dios le bendiga y paz a vosotros.